¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Martínez, soy el coordinador del área de fortalecimiento de capacidades de la NEAS. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este webinar, Desinfección avanzada para agua potable y residual a través de VHOD de Atlantium. Me permito presentar a mi compañero Rodrigo Bastida, quien es el coordinador de asociados y logística aquí en la NEAS y quien va a llevar la moderación directamente con nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Bienvenidos a todos. Es para mí un honor presentarles a Shimon Constante, quien el día de hoy compartirá sus experiencias con nosotros. Shimon es un experto multidisciplinario con una sólida trayectoria en negocios internacionales, infraestructura, proyectos ambientales, agua, energía, innovación y tecnología. Su amplia experiencia se fundamenta en la construcción de proyectos de agua orientados a resultados, implementando tecnologías de alta gama. Simón se desempeña como vicepresidente ejecutivo de crecimiento estratégico y de fusiones y adquisiciones, donde liderea el desarrollo de negocios y la expansión en numerosas industrias del agua. Su liderazgo previo como gerente general de Milla Latam y CEO de Milla Brasil le permitió expandir operaciones en varios países latinoamericanos, implementando soluciones tecnológicas para la gestión eficiente del agua. Su compromiso con la innovación se extiende al ámbito educativo, donde ha tutoreado a numerosos emprendedores a través de su trabajo voluntario en la Universidad de Tel Aviv y como consultor en programas gubernamentales de innovación, por ejemplo, para el gobierno colombiano. Simón ha ocupado posiciones en juntas directivas de empresas tecnológicas globales, frecuentemente invitado como conferencista principal en diversos eventos internacionales e hispanohablante nativo y complementa su experiencia con estudios avanzados en neurociencias de Fordham University en Nueva York, USA. Muchas gracias, Simón, por compartir tus experiencias con la comunidad ANEAS. También nos acompaña Paulo Carvalho, gerente regional en Brasil y experto en UV. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. La sesión se llevará a cabo de una forma constante de nuestro ponente. Quien tuviera alguna duda o alguna pregunta la pueden poner en la sección de la parte posterior, la parte inferior que dice preguntas y respuestas. Ahí directamente se estarán almacenando las preguntas y al término de la charla de nuestro ponente se estarán leyendo para cuestión de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, Simón. Bueno, muchas gracias primero, antes que nada, muchas gracias por dejarnos participar y por esta oportunidad realmente de compartir nuestro conocimiento, nuestro conocimiento a nivel mundial y claro, con un poco de más foco en lo que nosotros vemos que va a venir pronto en México y queremos ser parte de ese desarrollo y ese compartimiento de conocimiento. Así que... Shimon Constante, así como dijo la introducción, muchas gracias Rodrigo. Hoy en día lo que me gustaría hacer con ustedes es realmente contarles un poco de nuestra empresa, brevemente contarles de la tecnología que nos hace realmente únicos en ese aspecto y un poco entrar en entender qué es la HODV. Todos o muchos de nosotros conocemos V, pero no conocemos la gran diferencia de la HOD. Entrar un poco en los casos de desinfección de agua, el tratamiento de agua, en realidad tocar todo el ciclo y mostrar un poco a dónde es que va el futuro de México. eh, Queriendo creer que ese es el futuro que vamos a ir encaminando. Entonces, un poquitito sobre nuestra empresa, breve. Atlantium Technologies es una empresa que existe ya casi 20 años con un foco muy fuerte en tecnología, muy fuerte en desarrollar soluciones basadas en V, diferentes soluciones, diferentes aplicaciones, pero siempre con un desarrollo tecnológico muy diferente en ese aspecto, en lo cual lo que nos guía en el desarrollo es cómo llegar a una eficiencia mejor, cómo llegar a un impacto ambiental más bajo, más eficiente. Y para eso realmente hemos desarrollado varias
aplicaciones basadas en varias patentes y empleados en varios sitios en el mundo, que les voy a contar un poco para tener una idea. Hoy en día somos una empresa que tiene una presencia en más de 65 países a nivel mundial. Realmente en cada continente tenemos una presencia muy fuerte, sea comercial o técnica. Con 700, más de 700 clientes, le diré que todos ellos son clientes de alta gama, en lo cual nuestro trabajo con esos clientes, y van a ver algunos de ellos, está hecho a nivel mundial, o sea, no un cliente solamente en un lugar muy específico, sino que desarrollando soluciones para asuntos que en lo cual no se creería que se podría solucionar con V, y lo hacemos nosotros con ellos y después lo van desparramando en todo el mundo. Entonces realmente estamos en todos los continentes. En México tenemos el orgullo de estar ya más de 15 años con 300 instalaciones. Le voy a contar un poco más de esto. Y por ahí una de las cosas más importantes, que lo van a ver un poco más tarde cuando hablemos de los casos específicos, tenemos el orgullo de ser certificados por las entidades reguladoras más importantes en el mundo, entre ellas la EPA, obviamente, que es la entidad de protección ambiental en Estados Unidos. En México, en general, estamos en varias industrias, como le estaba comentando, en este foco que estamos acá, estamos hablando de organismos operadores bajo, o sea, la presencia de ANEAS. Entonces vamos a enfocar en los temas municipales, pero en general, solamente para saber, en México estamos ya en bebidas y alimentos mucho tiempo, muy fuerte, en biofarma. En la industria y municipal estamos ahora poniendo un foco muy grande para desarrollar más soluciones, más presencia, así que creo que esto en realidad es un comienzo de nuestra presencia. Nos van a ver mucho más, van a ver que estamos participando en muchos más eventos. Algunos de ustedes ya recibieron bastante trabajo de nosotros y es nuestro honor de continuar ese desarrollo continuo. Entre las varias empresas que trabajan con nosotros, realmente están en todos los sectores, empresas grandes. Ustedes deberán conocer realmente en la parte más de bebidas y alimentos a empresas como FEMSA, Evian Bev, etcétera, que les da la seguridad que nuestro estándar de trabajo y de servicio y de tecnología son muy altos, y realmente queremos tener una presencia mucho más fuerte en México, en la área municipal, que es donde que vamos a enfocar ahora esta presentación. En términos muy generales, creo que todos entienden que en realidad, cuando miramos el mundo del UV de Atlantium, que es la HOD, tenemos dos principales, para decir así, competencias, o dos principales eh, caminos que están contradictiendo a nuestro camino. El primero es la V tradicional, que dentro aquí a poco le voy a mostrar en qué somos diferentes de la V tradicional, y por otro lado, las soluciones que hoy en día están muy establecidas como una práctica común, que son los químicos en la industria. Entonces, nosotros, como una empresa que tiene un compromiso muy fuerte al medio ambiente, queremos traer soluciones que sean sustentables, sustituyendo lo más posible los químicos para permitir a un mundo mejor, y lo vamos a ver algunos casos en lo cual lo logramos de una forma muy inteligente, bajando ese impacto ambiental. Entonces, un poco de la tecnología, en qué es que Atlantium se pone como muy diferente a lo que está pasando en la industria. Entonces, el V común que todos ustedes conocen, lo pueden ver acá abajo, que es el V estándar, que en realidad es una luz o una lámpara emitiendo una luz en rayas directas. Lo que Atlantium fue desarrollando con mucho tiempo y muchos años de experiencia fue cómo jugar en realidad con la óptica para llegar a un impacto mejor en su tecnología. Entonces, en realidad, el sistema de Atlantium está basado en, muy similar a la fibra óptica, en un impacto óptico, un juego óptico, diría así, para llegar a una eficiencia mayor dentro del proceso de desinfección. Entonces, en realidad lo que hicimos, fuimos desarrollando dos tubos de cuarzo que tienen un aire en el medio, que lo que hace eso es que la luz que va emitiéndose salta constantemente como una fibra óptica,
y deja y hace cubrir mucho más espacio, no dejando áreas como acá que no tienen impacto para bajar los germicidios. Y por otro lado, la eficiencia energética es mucho más alta. Entonces, nosotros nos gusta decir que mientras otras empresas juegan con el agua, entonces, por ejemplo, repasar el agua una o dos veces en el mismo reactor, lo que nosotros hacemos es jugar con la luz para llegar al mismo impacto germicidio y a un resultado mucho más eficiente a nivel energético. Entonces, si queremos entender la base realmente de las más de 65 patentes de Atlantium, está mucho en esto, en este proceso. Es una cosa que nos identifica muy de forma especial en el mercado y hasta en el mercado somos famosos por lo que nosotros llamamos el TIR, Internal Reflection, la reflexión interna, que es esto. Yendo un poco más adelante y entendiendo en qué Atlantium es muy diferente, Atlantium invirtió mucho conocimiento, mucha tecnología y muchos desarrollos en sensoriamiento. O sea, una de las cosas que Atlantium se puso como meta es cómo mejorar la eficiencia, por lo cual, cómo puedo medir todo lo que está pasando en mi sistema, prometer que cuando yo le digo a un cliente que le voy a proteger la calidad del agua, se la protejo 100%. Independientemente si cambia la calidad del agua, si cambia el caudal, si cambia la vida útil de la lámpara, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer nuestro sistema es va a medir constantemente varios elementos del sistema. Por ejemplo, acá pueden ver que en realidad estamos midiendo por un lado caudal, por otro lado la VT, que es la transmitancia básicamente del agua. Por otro lado, estamos midiendo la efectividad de la lámpara. Toda esta información que va constantemente midiéndose y no es fuera del sistema, sino está dentro del sistema, nos ayuda al fin del día a hacer un análisis constante de la información en tiempo real y poder ajustar el sistema. Por ejemplo, si habíamos prometido una X dosis, esa dosis la podemos mantener independientemente de los parámetros que van cambiando afuera. Igual, de la misma manera, tenemos varias modalidades, digamos, de operación, pero una de las cosas realmente importantes nuestras son cómo medimos, cómo transmitimos esa información, cómo después se puede analizar no solamente en tiempo real para hacer un servicio preventivo y predictivo, en mantenimiento predictivo y preventivo en los sistemas de Atlantium. Eso en realidad lo que nos permite llegar a una relación tan fuerte con nuestros clientes, porque saben que le vamos a prometer una eficiencia y un resultado. Y ese es el foco de Atlantium. Poco para tener idea, en general Atlantium tiene una variedad de sistemas y toda la lógica de esos sistemas es que son sistemas modulares. O sea, lo que están viendo acá no está limitado a eso, sino que se puede hacer conjuntos y conectar uno al otro y llega a ser un caudal más alto o un sistema que está más complicado, va a tener varios módulos, pero la flexibilidad de ser modular nos permite realmente diseñar perfectamente para el caso que sea. Eh, Cerrando un poco el tema del mundo de lo que nosotros llamamos los sistemas cerrados, y mirando el canal abierto que hoy en día está entrando, me parece, cada vez más al mundo del tratamiento de agua residual. Atlantium fue investigando durante mucho tiempo y creo que fuimos uno de los últimos que salieron con la solución de canal abierto, pero nos basamos en todo el conocimiento del mercado y todo nuestro conocimiento en los ejercicios de la óptica y de la desinfección para llegar a un sistema mucho más fuerte en el mercado, y estamos muy orgullosos. En realidad, hoy ya lo tenemos instalado, les voy a contar un poco más sobre eso, pero en realidad
o sea, lo que nosotros queríamos lograr al sacar este sistema nuevo es en realidad ser mucho más eficientes en la operación, o sea, permitir a los organismos operadores ser eficientes con mantenimiento más fácil, mantener una potencia de las lámparas, las mayores, pero hacer un diseño que sea a nivel óptico muy diferente, y lo van a ver. Nuestro sistema no es como los demás, o sea, tiene una configuración un poco diferente, tiene la capacidad de hacer prevención automática de depósitos, y las lámparas, por ahí eso es algo muy importante para entender, las lámparas fueron diseñadas específicamente para Atlantium y para nuestras necesidades. Obviamente, todo esto muy similar a nuestros sistemas cerrados, tiene su sistema de información, de control y de análisis. Entonces, solamente para tener un poco de idea, eso es lo que típicamente sería la serie de canal abierto. Eh, Eso se puede instalar también de forma modular, como dijimos. Realmente hoy en día no hay, para decir así, un límite muy fuerte en lo que estamos pudiendo hacer. Entonces podemos ir de un sistema muy chiquito hasta uno mucho más grande. En realidad estamos acá en Israel haciendo un sistema que es uno de los más grandes en el mundo en este momento. Y la tecnología que muchos de nuestros clientes que ya lo tienen instalado dijeron que es la terminación eléctrica y mecánica mejor que vieron en el mercado. Un poco para darles la sensación que también en este producto fuimos desarrollando mucho el tema de sensores para realmente poder prometer una eficiencia mejor y para prometer una operación continua. Después, Paulo, que está acá con nosotros, va a poder responder un poco más preguntas técnicas sobre esto, pero voy a dejar a propósito más tiempo para que podamos hablar de esto. Lo importante de este sistema es que es muy fácil para operar, no requiere sacar todo el sistema para cambiar una lámpara, pero ya lo vamos a hablar un poco más y lo van a ver en operación. Entonces, poniendo un poco en contexto y entrando ya en casos específicos, parece que lo importante para entender desde el punto de vista de Atlantium, yo sé que mucha gente cuando piensa en V piensa en cosas muy específicas, ok, agua potable eh, o algunas aplicaciones muy específicas. En realidad, hoy en día Atlantium está, si miramos un organismo operador, está en un ciclo completo del agua. Entonces estamos del punto de entrada, para dar solamente ejemplos, si miramos un poco la mano izquierda de la pantalla, entonces estamos mirando, por un lado, la entrada de agua, en lo cual puede ser un río, puede ser un acuífero, lo que sea, un pozo de agua. Tenemos varias aplicaciones para protección, por ejemplo, de pozos, que por ejemplo llamamos firewall, lo tenemos instalado en varios lugares. Em, Temas de ríos o agua superficial, como decimos nosotros, que se lo voy a mostrar de acá a poco, hasta aplicaciones en las plantas de desalinización como una entrada de agua hacia el sistema que sea, específicamente mirando hoy lo que está pasando en el mundo. México está recién empezando, para decir así, pero si estamos viendo lo que está pasando en Chile y en varios otros países, la desalinización va a tomar su espacio, creo, también en México, no solamente en Cabos, sino en varios otros lugares. Y es algo que tenemos ahí una oferta interesante, se los voy a contar. Y por otro lado, como si miramos la parte de la mano derecha, estamos hablando más del descargue, del recarga o lo que llamamos la reutilización de agua indirecta o directa, uso para agricultura. Creo que eso lo que estamos viendo que va a pasar al fin del día en México con, claro, con el trabajo que ANEA se está haciendo, con la regulación adecuada, etcétera, y nosotros queremos ser partícipes de ese mercado. Entonces, un poco desinfección de agua potable, unos casos que me parecen interesantes. Para empezar, me parece que es muy importante mencionar que Atlantium tuvo el honor de validarse en Estados Unidos de acuerdo al sistema de los logs
con la EPA en Estados Unidos. Fuimos la única empresa que realmente recibió 4 log con desinfección de un virus de adenovirus vivo. Y eso fue un proceso muy rígido, realmente aprobado por la EPA, además del cripto Poridium y la Yardia, que también podemos desactivar con el UV. Fuimos realmente certificados para poder operar con nuestra UV. Les puedo comentar que varias otras empresas no consiguieron recibir ese certificado. Em, Cuando miramos el tema de agua, entonces me refiero de nuevo a la imagen que vimos de la mano izquierda, miramos diferentes puntos. Hoy quería mostrarles algunos ejemplos de casos que tuvimos que para mí son muy interesantes para compartir, porque creo que cada uno de ustedes, tenemos hoy varias personas participando, cada uno de ustedes en su organismo operador tiene probablemente una situación que es bastante similar a algunos de estos casos. Entonces vamos a tocar un poco el tratamiento de agua superficial, agua subterránea, con un tema interesante ahí, y el tema de reutilización y desalinización en general. Entonces, sobre agua potable, un caso interesante que Atlantium tuvo en Estados Unidos. Este es un proyecto en Estados Unidos, en la ciudad de Hillsborough, en lo cual la empresa tiene una inestabilidad básicamente de su recurso hídrico, que es un río, un lago, y especialmente en invierno, la elevada dosis de desinfección requería usar mucho cloro. Lo que pasaba por ese uso de cloro que ellos usaban es que se criaban lo que nosotros llamamos los subproductos de desinfección. O sea, específicamente mirando los trialometanos y los ácidos alocéticos, eh, al usar el cloro y por las características de la red específica de ellos que permite mantener el cloro durante el proceso bastante tiempo, se crearon realmente esos subproductos de desinfección. Entonces, en realidad estaba esa batalla, para decir así, entre cómo puedo bajar el cloro, pero sí desinfectar, pero bajarlo a un nivel que no me crea realmente los subproductos. En un proceso que hizo Atlantium con varias empresas de ingeniería que estaban buscando la solución, al final lo que se hizo, y con unas limitantes de espacio y otros, se decidió poner a Atlantium para conseguir 3 log y usar el cloro solamente para un log. O sea, al fin del día se consiguió reducir el uso de cloro, sí mantenerlo por tema de regulación, como ustedes conocen, eso existe también en México, sí mantener el uso de cloro, pero bajarlo a un nivel para no crear los subproductos, y la mayoría realmente de la desinfección hacerla con Atlantium. Fue un caso bastante interesante. En este caso, como pueden ver acá de la mano derecha, los sistemas de Atlantium fue dividido en 2 líneas. La razón fue más que nada por el tipo de caudal. Pero una cosa interesante en este caso es que Atlantium hizo lo que nosotros llamamos el plus one, que en realidad es crear una redundancia para la operación dentro del sistema mismo. O sea, típicamente en esos casos que se requiere 2 sistemas para redundancia, en este caso no se necesitaban 2 sistemas porque dentro de este sistema, como pueden ver acá, medio no funcionaba y trabajaba como una redundancia en caso que hay un problema en el sistema. Entonces, si lo piensan, medio del sistema ya era suficiente para lo que se necesitaba, y el otro dentro estaba para poder activarlo cuando se necesite. Eso es lo que nosotros llamamos el N+1. Típicamente sería solamente uno. En este caso ellos decidieron poner 2, entonces lo que ven acá son 2 redundancias. O sea, dentro de cada línea hay una redundancia.
Entonces es un caso muy interesante que toca el tema de agua superficial de Atlantium. Cuando hicimos el análisis, acá es importante mencionar, cuando hicimos el análisis, ¿qué pasó antes? Pueden ver los valores antes de la implementación del UV y después. Entonces ven que los valores fueron muy altos de los trialometanos y de los ácidos, los ácidos, y al implementar el UV y se ve con el tiempo también que va bajando, lo que básicamente pasó es que bajaron los trialometanos. Lo importante para mencionar acá que no es que bajaron porque la UV fue la que hizo la reducción, sino que al usar la UV pudieron utilizar menos cloro. Al utilizar menos cloro se crearon menos productos como los trialometanos y los ácidos. Em, una de las cosas interesantes que tiene el sistema de Atlantium que fue desarrollado también son los informes automáticos. Tenemos informes automáticos de acuerdo a la regulación. O sea, en este caso la EPA requiere ciertos informes. Esos informes se van analizando automáticamente y automáticamente se mandan en el formato para la EPA. Cuando hicimos una comparación de cuál sería la otra alternativa para poner UV, entonces básicamente sería instalar un carbón activado para sacar el cloro, entonces, o los productos, llegamos a un valor mucho más bajo cuando miramos una inversión de 20 años al implementar un UV versus implementar el carbón activado, que obviamente tiene su complejidad de operación, etcétera, etcétera. Ese es un caso, otro caso bien interesante también en Estados Unidos en este caso. Estamos acá hablando de una ciudad que se llama Big Sky. Big Sky es famosa por el mejor gusto de agua de Estados Unidos. Un caso muy interesante. Lo que pasa que la regulación en este caso estuvo requiriendo 4 log para protección de viruses. Em, y hubo como una discusión entre la ente reguladora, la EPA, y la operación, que no querían colocar cloro para no arruinar el gusto del agua, y ya que es una agua limpia, pero la regulación requiere como protección poner a 4 log. Lo que fue posible al fin del día es convencer a la ente reguladora, instalar la UV de Atlantium con la HOD y hacer la protección sin tener que poner cloro. Entonces, este es un caso que podemos demostrar la sustitución de cloro en 100%. Tenemos otros casos que le vamos a comentar, pero este es un caso también muy interesante. La flexibilidad del sistema de Atlantium, poder poner los sistemas de control lejos, permitió también trabajar en un espacio muy confinado. Entonces, fue un caso también bien interesante. Siguiendo un poco más, este también es un caso interesante. Este es un caso en Israel, en una ciudad que se llama Natania. Eh, este es un pozo que está dentro de la ciudad de Natania. Al estar dentro de la ciudad y estar muy cerca a sistemas de agua residual, tenía el riesgo de contaminar la agua subterránea por agua residual. Entonces, en realidad lo que se hizo fue instalar un sistema que haga la protección para la distribución de agua, 3 log en este caso, Cryptoporidium. En este caso se instaló un sistema que es la R763 y lo interesante es que al mismo tiempo que se hizo la protección, al medir la VT podríamos dar alertas si se está contaminando el agua potable, o sea, si hay alguna infiltración del agua residual al agua potable. Eh, entonces esto fue un caso también bastante interesante. Otro caso que tenemos acá más que nada en una situación que necesitaban un diseño pequeño, también en Estados Unidos, en Massachusetts, también desinfección completa contra cripto y giardia. Colocamos un sistema que es bien compacto, pero tiene una potencia importante.
y realmente fue una solución que fue muy adecuada para esta ciudad. Em, Quería contarles un poco de desalinización, qué es lo que tenemos dentro de desalinización específicamente, y es en realidad la protección de membranas. O sea, en esa, digamos, competencia, para decir así, entre no usar químicos en una operación de desalinización para prolongar la vida útil de las membranas, nosotros entramos con una solución sustentable que es la HOD, UV, y permitimos, y tenemos varios casos, este es un caso en la India, en el cual realmente conseguimos bajar la frecuencia de limpieza por SIP, hacer el SIP, en más de 40%. En realidad, este caso, en algunos números estamos mostrando hasta 50%. Y lo más interesante que el reemplazo de los filtros de cartucho bajó también significativamente. Siempre cuando hacemos estos proyectos, podemos hacer un análisis de retorno a la inversión y mostrar realmente en cuánto tiempo se devuelve la inversión, porque es muy fácil calcular el costo operacional y el costo de CAPEX de los sistemas de osmosis inversa. Entonces, en este caso, el ahorro, como ven acá, del 7,7% en costos por reducción del recambio de filtros. Y tenemos otro caso que me parece interesante, este fue en Chile, en lo cual conseguimos bajar el uso de químicos en 100%. Entonces, hay casos que vamos a poder bajarlo en parte, hay casos que vamos a poder bajarlos en 100%. Y aquí, como ven, el ahorro en los filtros, en los cartuchos, en el costo operativo en general, fueron realmente significativos. Un 75% reducción en los costos operativos que fue impresionante. Les puedo comentar que en este caso específico ni nosotros pensábamos que íbamos a llegar a unos resultados tan optimistas. En nuestro análisis inicial no fue tan optimista, pero nos sorprendimos para bien. Aquí le estoy mostrando solamente dos casos, pero de estos Atlantic tiene más de 160 casos en el mundo, diferentes operaciones. Estos son casos que lo estamos mostrando en casos que tienen que ver con organismos operadores, pero obviamente tenemos también en otras industrias y en otras situaciones. Pero eso me parece interesante porque es algo que hasta me pasó en México la semana pasada cuando estuve hablando con alguna gente de algunas entes operacionales y me decían: ah, no, no sabía que UV puede proteger por hacer protección de membranas. Entonces sí, puede hacer protección de membranas, más que nada cuando estamos mirando ahora el nuevo gobierno y la presión que se está poniendo en las nuevas normas. Estuve leyendo las nuevas normas recientemente y me agrada ver esa presión que se está haciendo para mejorar la calidad de agua y del medio ambiente, y creo que en eso nosotros podemos ayudar bastante. Volviendo un poco a esto, tocamos un poco lo que yo llamo la mano izquierda del panorama, y ahora vamos a mirar un poco la mano derecha, o sea, más la parte de descarga del agua residual, o sea, ese mundo de agua residual, qué es lo que se puede hacer. Realmente nosotros al tratar el agua residual usamos la misma lógica, o sea, el mismo pensamiento de cómo hacerlo sustentable, sea el nivel que sea si es para solamente descarga o sea si es para reutilización. Entonces, un poco el agua residual y cómo nosotros actuamos en esto. Eso es un caso muy interesante en Brasil. Eh, Creo que todos ustedes conocen a Sabespe, una de las 4 empresas de agua más grandes del mundo. Sabespe, en este caso, operando en un pueblo que se llama Cayamar, agua que básicamente se descarga al río Yaquerí. Más o menos estamos hablando de una zona, son como 4 barrios, estamos hablando de una zona de más o menos 370, 380.000 habitantes. La idea era cómo garantizar que la calidad del agua sea eh, adecuada para lo que se llama clase C, clase 3 en Brasil. Clase 3 en Brasil, son para entender más o menos, clase C es
se puede hacer usos menos restrictivos, por ejemplo, cultivos agrícolas, pero no para consumo, pesca, recreación, eh, por ejemplo, navegación, etcétera. Eh, entonces, ABEP estaba pensando cómo puedo bajar la contaminación en el río, hacer descarga al río sin químicos para guardar la biodiversidad. Eh, y en eso entró Atlantium demostrando la efectividad de nuestra tecnología, lo eficiente que es en la operación, específicamente en Cayamar, por los desafíos de operación que ellos tenían, y realmente eso lo logramos. Solamente para darles un poco de idea de cómo se ve la operación en Cayamar. Acá estuvimos instalando un sistema que relativamente era no es tan pequeño, pero relativamente pequeño. Y como ven acá, después Pablo también les puede mostrar un poco más, pero realmente no se necesita sacar todo el sistema con un crane especial, sino que se puede realmente parar arriba del sistema y sacar las lámparas de una forma muy fácil, cambiar una o dos. Tiene sensores que le muestran cuál lámpara está funcionando, cuál lámpara no está funcionando, que se puede hasta ver de lejos, no solamente en la pantalla de control. Y este es ese caso. Otro caso bien interesante, un caso en la India. En la India había un proyecto, es un proyecto bastante importante que se llama Río Yamuna. El río Yamuna, básicamente quien maneja el proyecto es la DGB. DGB es la operadora de casi todo Delhi. Y en este caso tenían una contaminación muy alta al río Yamuna y estaban empezando a hacer proyectos para reducir eh, la contaminación de forma muy fuerte. Y uno de los elementos más importantes era cómo no usar químicos para realmente cuidar la biodiversidad en el río Yamuna. Eh, Parte de este proyecto, nosotros estamos en algunas partes de este proyecto, se están haciendo ahora 40 petares, porque la idea es descentralizar. Un proyecto muy similar se hizo en Sao Paulo, en el río Piñeros. En este caso, estamos instalados en el proyecto con mucho éxito, y realmente conseguimos bajar en 98% los coliformes fecales. ¿Cuáles? Quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, entonces vamos a hacer esto relativamente rápido, pero ¿cuál es el futuro de México? Y eso es lo que se está hablando tanto el otro día. Estuvimos en ANEAS hablando bastante de cómo vemos el futuro de México. Y yo creo que lo que México está entrando, y ojalá que sea con mucho éxito y con mucho apoyo del gobierno y de las entes reguladoras y de la Conagua y con todos los que están participando, es que México va a pasar realmente a regenerar agua. O sea, la regeneración de agua, sea para agricultura, sea para potable indirecto o directo, sea para agua de procesos, para riego de hasta la planta de la empresa de agua, o sea, para las torres de resfriamiento. México está pasando eso, y no, México no está solo, obviamente. Eh, el mundo está pasando eso, lo estamos viendo en California, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en China, en la India, lo estamos viendo en todo el mundo, en Europa, y cada vez el control estricto de la contaminación que se está creando está siendo mucho más fuerte, con mucho más reglas, y ustedes ven las normas, y bueno, las normas que se van a actualizar para el 2026 con el color, etcétera. Se va a implementar, se va a ir implementando en México, y nosotros creemos que tenemos las herramientas y el conocimiento para ayudar a México a cambiar en ese aspecto. Voy a correr rápido para dejar tiempo para preguntas, eh, pero este es un proyecto de PUB, una de las empresas de agua más importantes del mundo, en lo cual se hizo un proceso de regeneración de agua residual para agua potable, un proyecto que se llama New Water, como ven acá, con algunos parámetros de reducción muy fuertes para llegar a ese nivel de agua potable. eh, y realmente la meta era menos de 5. Nosotros con nuestra solución
y el impacto fuerte del HOD, llegamos a un UFC, obviamente, que fue muy impresionante, un proyecto que estamos muy orgullosos por ser parte de eso. Es un proyecto que contuvo dentro de eso varios procesos, son como 4 fases. La HOD-V está al final, después de la osmosis inversa, realmente debatiendo las bacterias y los viruses. Otro proyecto muy interesante que está acá en Israel, de reutilización para toda la región DAN, que son más o menos 8 millones de habitantes. La empresa Mekorot necesitaba ampliar la planta actual por realmente el crecimiento. Y en el piloto realmente se hicieron varias etapas o varias tecnologías al mismo tiempo. Lo más interesante para mí en este proyecto es que realmente conseguimos llegar a más de 6 log. O sea, si se acuerdan, estuvimos hablando de 3 log, 4 log con los viruses. En este caso llegamos a más de 6 log. En este caso estamos hablando de agua que se va a regenerar para varias aplicaciones. De nuevo, esto fue después de la osmosis inversa, un proyecto bastante interesante, en lo cual participó también Suez, Veolia hoy en día. Eh, Otro caso interesante en la India, también reutilización del agua. Esto es en un campus, se llevó agua residual, agua de procesos y se utilizó realmente para las torres de refrigeramiento, como ven, para riego y para descarga sanitario. Esto va a entrar muy fuerte, creo, en México en los próximos meses, no años, meses, y ya lo están hablando bastante. Estuve el otro día visitando una fábrica que me contó que lo estaban ya haciendo, así que es interesante ver no solamente los organismos operadores actuando en eso, pero sino también la área industrial privada. Tocando rápidamente la oxidación avanzada, ¿qué es en realidad la oxidación avanzada? Como ustedes deberán saber, en realidad son todas las desinfecciones más complejas. De entre eso, el PFAS, que algunos de ustedes lo deben conocer. En México todavía no está entrando la regulación del PFAS, pero acá estamos hablando de realmente contaminantes muy fuertes que para realmente quebrarlos necesitamos hacer unas combinaciones de la UV con a veces ozono, a veces peróxido de hidrógeno, etcétera. Este es un caso muy interesante en California, en lo cual había la agua subterránea se contaminó por los químicos que usaba una cierta industria que está ahí al lado. Podemos después entrar en eso, pero estamos hablando de básicamente desinfectar la agua subterránea que tenía NDMA, que son compuestos cancerígenos muy, muy fuertes. Eh, Repasando a otro caso en Israel bastante interesante, este es básicamente un edificio que se está construyendo y como parte de la construcción hay que sacar el agua subterránea para ir un poco más profundo, y como parte del proyecto es la desinfección de esa agua que se está sacando de ese edificio, en la cual realmente instalamos nuestro sistema en un proceso bastante complejo para reducir de 1300 ppb a 6 ppb. Eh, de nuevo, un proyecto bastante interesante que está teniendo éxito. Al fin, para un poco finalizar, Atlantium está trabajando en varias aplicaciones, unas que no mencioné, y justamente ahora en Estados Unidos estamos empezando un proyecto muy grande. Es el control de mejillón dorado, por ejemplo, como en recursos de agua. Entonces, algunos de ustedes como organismos operadores pueden tener ese problema. No usen químicos, no hace falta, se puede usar HOD-UV para solucionar ese problema. En este caso que ven acá es el Colorado River, es el Hoover Dam, la operación de la energética más grande hidroeléctrica de Estados Unidos, en la cual nosotros fuimos elegidos como los únicos proveedores de HOD-UV para proteger el mejillón dorado. Tenemos varias aplicaciones de decloración que no las vamos a tocar hoy, pero obviamente estoy disponible para cualquier pregunta en el futuro. Y el PFAS, como le decía, que es nuestro foco principal, somos una de las únicas empresas, diré así,
que está haciendo destrucción del PFAS y no solo separación, un elemento bastante interesante que lo estamos implementando. Y con eso, básicamente, les quiero decir que el foco de nuestra empresa es dar confianza, es realmente llegar a resultados, puros resultados, eso es lo que nos interesa, y servicio es la cosa más importante para nosotros después de la tecnología. Así que les quiero agradecer por el tiempo y la oportunidad que me dieron para contarles sobre el mundo de UV, y qué se puede hacer para organismos operadores en México y en el mundo. Y en este momento quiero invitarlo también a Paulo por si van a haber preguntas. Rodrigo, te paso la palabra para manejar eso. Hola, buenos días. Bueno, mi compañero Rodrigo tuve que asistir a una reunión. Estoy aquí yo acompañándolo, soy Noemí Zambrano y les voy a ayudar con esta parte de preguntas. Muchas gracias, Simón, por tu participación y ahorita voy a empezar a leer las preguntas que nos están llegando para poderlas contestar. Para empezar, Hugo Hernández nos pregunta qué características debe de tener el agua para el correcto funcionamiento del VHOD y cuál es su costo operativo. Ok. Entonces, Eh, voy a empezar por ahí así rápido y Pablo, te paso la palabra en un segundo. Siempre cuando se pregunta cuáles son las características, gracias Hugo, bueno verte acá. eh, es muy, depende, realmente depende. Entonces, o sea, como podrán ver en los diferentes casos, estamos hablando de algunas VTs que están muy bajas, algunas VTs que están un poco más altas. La característica va a variar del proceso también. Así que no es difícil decir un VT, digamos, una característica especial. A nivel costo operacional, si bien entiendo el foco fue el costo operacional de Atlantium típicamente es muy bajo por la manera de la tecnología ser. Diré que en muchos casos somos mucho más competitivos que los demás. Eh, pero también depende mucho de qué tipo de sistema, tenemos realmente una variedad, qué tipo de aplicación, desde sistemas de agua potable a agua residual, cambia mucho. O sea, pero en cada caso podemos hacer un análisis bastante riguroso en ese aspecto. Muchas gracias, Simón, por tu respuesta. No sé si quieren complementarla para pasar a la siguiente pregunta. Hay un complemento que creo que sea necesario. Primero, mucho gusto. Perdón por el portuñol. No sé si me ve acá. Hay dos números mágicos que hay que tener en mente que son límites máximos de efectividad del sistema Atlassian. O sea, para sólidos suspensos totales, SST, siempre trabajamos con concentraciones bajo a 40 miligramos por litro. Y para sólidos particulados, tamaño máximo medio de la partícula bajo 30 micro. Entonces, sea para efluentes, sea para agua, en agua potable, sí, ese límite está bien, pero nada más que para efluentes, siempre despechar ahí máximo de 30 miligramos por litro de sólidos suspensos, 30 micra de partícula. Y los costos operativos, eso es variable en función del caudal y todo, pero siempre nuestros clientes siempre van a tener ahí un retorno de inversión a cerca de 3 años, 2 años y medio, 4 años en relación al precio de adicional químico. Perfecto, muchas gracias a ambos. Osiel Torres nos está preguntando qué tanta eficiencia de remoción tienen metales pesados y tienen en una agua residual industria. No, en realidad no hay remoción de metales pesados. Trabajamos mucho más con la parte microbiológica, trabajamos también con la parte de oxidación avanzada. Algunos compuestos metálicos se puede sacar por oxidación avanzada, pero ese no es el foco de la solución. Ok, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. Rodolfo Taxilaga dice, ¿cuál es el tiempo de vida útil de las lámparas?
Nosotros trabajamos con dos tipos de lámparas. Para canales cejados trabajamos con lámparas de media presión o que equivalen a 10 lámparas de baja presión en términos de potencia e intensidad luminosa. Para las lámparas de media presión son 5.000 horas de vida útil, pero se reemplaza 10 lámparas de baja presión con una de media. Entonces, si vamos a comparar lámparas de media presión con lámparas de baja presión, se puede decir que sería equivalente a 50.000 horas, pero por lámpara 5.000 horas. Y tenemos para canal abierto, que es una aplicación más tranquila desde el punto de vista de intensidad de radiación, porque el enemigo es muy sensible a la radiación UV, que es generalmente E. coli. Trabajamos con lámparas de baja presión y alta intensidad. Entonces, para canal abierto son 16.000 horas de vida útil. Vale mencionar que en el punto de 5000, en el canal, o sea, en los sistemas cerrados, muchos de los casos depende de la operación misma. En muchos casos llega a 7000, 8000, porque depende de cuánto realmente efectivamente está funcionando. Cómo, o sea, vemos que en algunos casos hay muchos choques de energía. Eso cambia obviamente, pero depende de la operación. Ok, muchas gracias. Les leo la siguiente pregunta. Cristel Chulet Lianes pregunta, al ver las lámparas sumergidas me surge la duda, ¿debe cumplir con algún porcentaje que debe de ir dentro del agua y lo que debe quedar fuera? De igual forma, ¿estas no deben de ir con un tipo de recubrimiento por protección? Déjame leer más una vez la pregunta. Al ver las lámparas sumergidas me surge la duda. Debe cumplir con algún porcentaje que debe ir dentro de la... Ah, sí, 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 sí. El sistema de canal abierto, la lámpara, el sistema en vertical tiene 2.30 de altura. Eso para maximizar el rayo hidráulico y la área de contacto del fluente con el OB. Ahora, nosotros hicimos que a cerca de 90% la lámpara debe estar ahogada, pero en las fotos que mostró Shimon estaba en fases de comisionamiento, por eso estaba a la mitad, pero el ideal es que esté a 90% bajo el agua. Perfecto. Tenemos también aquí otra pregunta de Alfredo López. ¿Cuánto es el caudal máximo de desinfección? Alfredo, querido, no hay un número máximo porque podemos siempre asociar en serie o en paralelo los equipos para incrementar. Tal vez su pregunta sea, ¿cuál es el caudal máximo de desinfección en un único equipo? Tomando uno de los equipos más grandes que tenemos, por ejemplo, de canal cerrado, eso se va hasta 1.800 metros cúbicos hora un equipo. Ahora, para canal abierto de desinfección, vamos 3.000, 4.000. Tenemos un proyecto en Israel, si no me equivoco, Shimon, 6.000, 15.000. 15.000. O sea, el 15.000 total metros va a ser cúbicos hora. 15.000, pero nadie opera con 15.000 en uno. Entonces van a ser cuántas líneas. Pero en principio, Asociaciones. sí, en principio 5.000 es nuestro máximo, pero estamos trabajando ahora en proyectos de 15.000, que es uno de los más grandes que le estaba mencionando. Eh, eso. Exacto. Ay, disculpen. Tenemos también otra pregunta de Raúl Herrera, que ¿cómo se mide el grado de desinfección del agua y qué pruebas realizan al agua tratada? Está bien. Bueno, Raúl, generalmente se somete a la agua tratada a un análisis laboratorial microbiológica, donde se pone en una placa con una, perdón, en español, gelatina. Se pone ahí con un sustrato Gelatina. eh, y se deja por un tiempo para se contar cuántas unidades formadoras de colonia hay por cada 100 mililitros de agua. Entonces, es el procedimiento muy, muy conocido, laboratorial, y nosotros hacemos pura muestra. Pero hay una correlación mientras transmitancia, intensidad de radiación UV
y caudal que nosotros conocemos bien. Entonces, cuando se calibra una vez para el inicio del proyecto, se va seguro hasta el final. Ok, bueno, tenemos aquí también otra pregunta de Samuel Cervantes. Dice que cuáles son las dosis promedio que utilizan en diferentes aplicaciones de la UV y cuál es costo de tratamiento promedio. Está bien. La dosis promedio siempre va a depender del objetivo final. Yo puedo dar el ejemplo de Brasil. Para Brasil, nosotros por ley tenemos que reducir la cantidad de microorganismos al menos en 3 log de reducción para poder descargar la agua en un río clase 3. Entonces, hablando de 3 log, se hace bien con 20 milijoules por centímetro cuadrado. Ahora, hay otras aplicaciones de desinfección también, como mencionó Shimon, por ejemplo, protección de membranas de osmosis, donde nosotros queremos más, queremos alcanzar hasta 5, quizás 6 log de reducción de microorganismos, y en esos casos se puede llegar hasta 60 milijoules por centímetro cuadrado. ¿Y cuáles los costos tratamiento promedio? Eso va a depender mucho de cuánto cuesta la energía del cliente, cuánto él paga en energía. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que están en el mercado libre, en Brasil pagan un costo muy bajo de energía. Entonces, para esos, el payback va a ser más cerca. Eso depende de proyecto en proyecto. Lo que generalmente hacemos un cálculo previo junto con la propuesta para mostrar al cliente cuál va a ser el costo operativo y el cliente va a comparar con los costos operativos que tiene hoy y va a tomar su decisión y los más expertos siempre deciden por adoptar Atlantic. Perfecto, muchas gracias, Pau. Tenemos aquí otra pregunta de José de la Roca que nos dice que posterior al tratamiento de UV hay presencia de cloro residual. No, esa es una gran ventaja del UV. No dejamos residuos nada en el agua. Es una barrera física instantánea y no hay ningún tipo de residuo. Ahora, yo no entendí si la pregunta es si el agua viene con cloro, si sale con cloro. Sí y no. Para dosis de desinfección, sí. El cloro que adentro va a salir, pero ahí no hace mucho sentido poner UV en una agua que ya tiene cloro. Ahora, se puede también ajorar o eliminar la concentración de cloro. Claro que eso depende de un ajuste de dosis, son dosis más grandes que de desinfección, pero se puede hacer también. Ok, muchas gracias. Tenemos también a Richard Barrera desde Chile, que para las plantas de agua potable donde el caudal es sobre los 600 litros por segundo, existen lámparas individuales para colocarlas en la alimentación de las unidades de filtración y garantizar la radiación uniforme a la luz UV. Sí, sí. Nuestro equipo, la gran ventaja, como mencionó Shimon, es la capacidad de reflexión interna total, o sea, no hay área de sombras, de sombrero adentro del reactor. Entonces, lo que garantizamos nosotros es que cada molécula de agua va a recibir la dosis de proyecto. Eso es que ningún otro UV puede garantizar en el mercado, nosotros garantizamos. Y sí, para 600 litros por segundo no hay problema. Difícilmente se puede hacerlo con una sola lámpara. Debería ser sí, calculando de la cabeza, un reactor con 3 o 4 lámparas. Ahí sí es posible desinfectar este caudal y garantizar la radiación uniforme. Él está diciendo para poner antes de los filtros, o sea, hay mucha gente que tiene problemas de colonia de bacterias o de biofilm, biofouling en los filtros de carbón activo y tantos otros filtros. Y esa es una aplicación también que Atlassian está muy acostumbrada para ahorrar los costos de cloro y también garantizar la operación satisfactoria del cliente.
Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí también otra pregunta de Diane Ingrid Morales, que dice, ¿cuánto tiempo tardan en instalación y en cuánto tiempo comienza su operatividad una vez instalada? Buena pregunta, Diana. En realidad, ¿cuánto tarda la instalación? Depende de la complejidad de la instalación. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en plataformas offshore de petróleo y es una instalación que toma mucho tiempo y es más difícil. Y la otra mano tenemos instalaciones de industrias o estaciones de tratamiento de agua y efluentes. Realmente son instalaciones mucho más fáciles, que me toman 3, 4 días. Y el startup, si la agua está en las condiciones requeridas, no hay que aguardar ningún tipo de... La operación comienza en el momento que se hace el startup del equipo, no hay tiempo para que se ajuste, nada así. Una vez que se instaló, se calibró la calidad de agua, se calibró los sensores internos del equipo, se encendió la lámpara, ya está. Sí, hasta más. Diré que, solamente para terminar, diré que en algunas industrias, que por ejemplo en bebidas y alimentos, la instalación es en el mismo día. O sea, tenemos típicamente un día, por ejemplo, fin de semana, sábado, que nos dejan hacerlo y en un término de tiempo muy corto se instala realmente rápido. Obviamente, si está todo ya preparado, si está todo ya listo para la instalación y el comisionamiento. Son asuntos de horas, si no estamos mirando el canal abierto, obviamente. Ok. Tenemos aquí también otra vez Cristel Juliet. Nos pregunta que cuenta con algún dato de porcentaje de remoción de patógenos en el agua residual. Eh, sí, nosotros generalmente en Brasil para agua residual el cliente nos pide log 3, que sería 99,9, pero llegamos hasta, podemos llegar hasta 99,99 o 99,999. El cliente que va a decir lo que desea y nosotros vamos a decir cuánta energía es necesaria. Sí, por ahí algo importante para mencionar, que no sé cuánto en México se conoce, pero realmente cuando se dice log 1, 2, 3, 4, es una definición por la regla de la EPA, de la EPA en Estados Unidos, que define cuál es el porcentaje. Entonces, para dar un ejemplo, como decía Pablo, el log 4 sería 0.0009. Entonces, hay una tabla bien clara, pero así funciona. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí un par de preguntas por parte de Guillermo Vaquerizo, que dice, ¿con qué indicador viral se ha usado el sistema? ¿Cuál ha sido la reducción de log? Y también si se tiene la información para protosaurios. Gracias, Guillermo. Excelente pregunta y gracias por la oportunidad de contestarla. Sí, para la cuestión viral, como nosotros sabemos, los virus, en principal el adenovirus, tienen gran capacidad de mutación. O sea, cuando se pone radiación UV contra un virus y se daña un ácido nucleico de su dupla hélice de DNA, él tiene la capacidad de reemplazar esta proteína dañada por otra proteína. Eso pasa mucho con los UVs de mercado, porque los UVs de mercado envían radiación monocromática y aunque nosotros trabajamos con una radiación policromática, o sea, no enviamos radiación solamente a 254 nanómetros, pero sí empezamos de 200 nanómetros hasta 320, lo que significa que podemos dañar todos los ácidos nucleicos de la doble hélice de DNA de los virus. Y cuando se daña todos los ácidos nucleicos, el virus pierde su capacidad de mutarse o de se regenerar. Eh, y en relación a los protozoarios, hay algunos acá en Brasil, principalmente estaciones de tratamiento de agua, la propia Giardia, Cristoforillos son protozoarios conocidos.
Y sí, podemos eliminarlos con baja dosis. Ahí estoy hablando de 40, 30 milijoules sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el indicador viral que se haya usado el sistema? Trabajamos también con reducción logarítmica, o sea cual sea la concentración viral, es un número muy grande, entonces trabajamos siempre con unidades logarítmicas de remoción, como dice Shimon. 2 log sería 99%, 3 log 99,9%. 4 log 99,99 y así va. Eso que nos dice cuánto vamos a tener que reducir es el cliente y nosotros dimensionamos el equipo para cumplir el objetivo final del cliente. Sí, solamente para adicionar algo más. Por ejemplo, cuando miramos las industrias semiconductoras, por ejemplo, en lo cual estamos mirando la reducción de TOC. En el caso de reducción de TOC, vamos a recibir típicamente una especificación muy clara del cliente. Para dar un ejemplo, en la industria de semiconductoras, hoy en día ya están bajando al 0,5 ppb, o sea, la meta es obviamente cuál es la entrada de TOC y a qué quieren llegar. Y en ese caso, como decía Pablo, no es a logarítmico, sino que es por meta de a dónde hay que llegar. Ahí se hace el dimensionamiento del sistema de acuerdo a la necesidad. Ok, muchas gracias, Simón. Paulo, les agradecemos demasiado estas explicaciones. Realmente fue un tema bastante interesante. Tenemos muchas preguntas aún. Quisiéramos que el espacio fuera más, más grande para poderlas contestar. La verdad es un tema que les llamó mucho la atención a todas las personas que están aquí conectadas. Entonces, vamos a pasarles las preguntas para que Perfecto. ustedes de manera directa les pueda contestar y a su vez todo el listado de las personas que se conectaron para que identifiquen quiénes y qué preguntas hicieron y se les puedan contestar de manera directa y puedan tener ustedes este contacto de manera directa. Nos encantaría leerlas ahorita a las veintitantas, pero pues obviamente saben que estamos en contratiempo. De igual manera, les agradecemos demasiado el que nos hayan compartido este tema tan importante dentro de los organismos y dentro de empresas que les interesa seguir conociendo este tipo de tecnologías. Y también a todas las personas que se conectaron con nosotros, les agradecemos su interés acerca de este tema y como lo comenté anteriormente, Simón y Paul se van a estar contactando de manera directa con ustedes para poderles contestar uno a uno todas las preguntas tan interesantes que están surgiendo y temas sobre este tema y seguimos a sus órdenes. Y No solamente sé. para decir que si quieren contactarme directamente, no hay ningún problema en shimon.c@atlantium.com. Me olvidé ponerlo en la pantalla, pero sin problema y vamos a mandarles las respuestas a todos los que nos mandaron preguntas. Ok, pues muchas gracias. Igual ya Simón dio el correo. Si quieren también escribirle de manera directa con estas preguntas que están poniendo para que él les pueda contestar con mucho gusto. Y y les agradecemos demasiado que estén conectados a nosotros y estén atentos para las próximas invitaciones sobre los webinars que pues les estamos también poniendo a su alcance. Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día, muchas Hasta luego. gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.